pero ya estamos en contacto con nuestro amigo Carlos Méndez. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. ¿Cómo anda? Bien, andamos bien. Creo que tenemos unos buenos minutos por delante para que podamos, ver cómo marcha la campaña del acepto o rechazo del texto constitucional propuesto por la Asamblea Constitucional de Chile, y cuántas interferencias, algunas innecesarias, se van metiendo en esta campaña, ¿no? Que uno a veces dice, pucha, parece que son palos puestos en la rueda, pero a veces no solo por quienes pudieran ser adversarios al texto constitucional, sino a veces por gente que es favorable al apruebo del texto constitucional. Como claro. Todo esto parece un galimatías, Carlos Méndez queda en el uso de la palabra para que nos aclare la situación. Bueno, lo vamos a intentar, Mario, haciendo la salvedad que el viernes pasado, cuando yo estuve difundiendo la información, digamos más bien, una entrevista que dio el presidente Boris el viernes pasado a mediodía, se enojaron conmigo, o sea, empezaron a disparar contra el cartero. Porque la situación, Mario, no está simple, no es sencilla, como nosotros lo podíamos haber comentado hace un año atrás, después, digamos, del triunfo que obtuvo en el plebiscito. Claro. Más atrás, ¿no es cierto? En el plebiscito, cuando se obtuvo el 80% del 2020, el 25 de octubre del 2020, el apruebo por una nueva constitución logró casi el 80% dentro del electorado, la ciudadanía que se expresó. Ahora, después se hizo la elección de los convencionales, nació la convención constituyente o constitucional, como les gusta llamar a otros, y esto se fue enredando en el proceso constituyente mismo. Y el 4 de julio, recién pasado, comentábamos también en esta misma radio, se presentó el texto constitucional para ser plebiscitado el próximo 4 de septiembre, o sea, estaba más o menos como unos 50 días, ¿no es cierto, Mario? Claro. Más sí, un poquito más, 60 días ya eran en ese momento. Bueno, uno se acelera, ¿viste? Entonces, el tema que no viene bien, en el sentido de que el aprobar el texto constitucional actual no supera el 40%, o sea, una medición que se hizo este fin de semana, el apruebo por este nuevo texto constitucional mide un 37% y el rechazo un 53%. Tremendo, ¿no? 53%, sí, esto viene hace bastante, por lo menos 3 meses, que ha venido con esa tendencia. Incluso el apruebo logró la última semana aumentar 2 puntos, subió de 35 a 37, y el rechazo de 54 bajó a 53. Bueno, en relación, tú me preguntas por los sectores, después vamos a ver los escenarios posibles, sí que tenemos tiempo, pero va viendo quiénes apoyan el texto constitucional, digamos, no es borrador, ya es un proyecto, el texto constitucional. El apruebo hay 2 sectores, comencemos por ahí, hay 2 sectores dentro de la coalición de gobierno. El sector, digamos, donde está el Partido Comunista y el Frente Amplio, el presidente Boris es del Frente Amplio, dentro del Frente Amplio es de Convergencia Social. Bueno, ese sector apoya a la nueva Constitución en un 100%, sin reparo. Pero el sector socialdemócrata, donde está el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el PP, y lo digo bien, y el Partido Radical, lo aprueba con modificación, o sea, aprobamos, pero después vamos a hacer modificaciones. ¿Son posibles las modificaciones? Por supuesto, lo dijimos en el programa pasado, porque todas las disposiciones transitorias o normas transitorias es un periodo, digamos, donde se tienen que legislar las normas constitucionales. Entonces, se pueden hacer esas modificaciones en cuanto a en el trámite legal, en el trámite legislativo de las normas constitucionales. O sea, digamos, un sector
que diríamos, ese 37% está por aprobar a rajatabla y el otro, digamos, lo aprueba con modificaciones. En cuanto al rechazo, está digamos, la oposición, la derecha, donde está la UDI, Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópoli, que rechazan ellos esta norma constitucional o esta nueva constitución, pero con reforma, o sea, digamos que en el periodo de las modificaciones, digamos, optarían por otra constitución, es decir, este sector ya se define por dejar completamente o eliminar a la constitución actual vigente, que es la constitución comenzada en periodo dictatorial por Augusto Pinochet y ratificada durante el periodo democrático nacido en marzo de 1990. Entonces, a ese texto original de Pinochet se le hicieron muchas reformas, tal vez más de 100. Y el 2005 fue la más importante durante el gobierno de Lagos, entonces incluso se habla, digamos, como irónicamente, como la constitución Pinochet-Lagos, o sea, para pegarle, digamos, al expresidente Lagos. Claro. Y después, digamos, hay otros sectores más de derecha, digamos, que quieren mantener, pero son minoritarios, que quieren mantener el texto constitucional vigente. Por el otro lado, en el apruebo hacia rajatabla, se especula que un 12% del electorado estaría dispuesto a no hacer modificaciones. En este escenario, que viene de hace bastante incierto, de incertidumbre, ¿no es cierto? Sí, sí. Que viene de hace varias semanas, el viernes pasado, en una entrevista, el presidente Boris planteó el tema, ¿qué pasa si triunfa el rechazo? Y ahí eso provocó, ¿no es cierto?, en los sectores descritos anteriormente un terremoto, porque, bueno, dentro de los sectores que están por el apruebo, dicen, bueno, Mario, a ver si tú me puedes ayudar en esto, porque creo que a usted algo parecido le pasaba antes con el presidente Perón, que usted, creo que habían algunos sectores que decían que señalizaba para la izquierda y doblaba para la derecha, o al revés, ¿no es cierto? Pero también habían sectores, ¿no es cierto?, dentro del peronismo, ¿no es cierto?, que decían, no, el viejo se equivocó, pero, digamos, o sea, siempre estaban buscándole, digamos, lo correcto, digamos, de su apreciación, o sea, digamos, una fe ciega, digamos, en el caudillo, en el líder. En el caso, digamos, de Boris, de haberse metido, bueno, para los que somos futboleros, uno nunca va a reconocer, digamos, la posibilidad de una derrota. Aunque esté jugando en el minuto 87 y perdiendo 3-0, uno quiere lograr el empate. Entonces, que el primer mandatario haya aparecido especulando o reconociendo una mayor posibilidad del triunfo del rechazo, eso provocó, digamos, un terremoto, digamos, en su propio sector. Bueno, porque es un error de juventud de Gabriel Boric. En principio, él no debería pronunciarse por esa posibilidad, porque lo que existe positivamente es lo ocurrido hasta aquí. Y lo ocurrido hasta aquí es que hubo una rebelión en Chile, que esa rebelión se canalizó a través de un proceso constituyente, que ese proceso constituyente se organizó, que finalmente se consensuó un texto, que ese texto le fue entregado al presidente, y hasta aquí lo que sugiere la realidad de Chile es que ese texto debería ser la nueva constitución del país. Ahora, si ocurriera algo distinto a esto, se evaluará en su momento, pero no se puede hacer apreciaciones sobre un escenario hipotético a 2 meses vista, porque eso es absolutamente imprudente para un jefe de Estado. Bueno, los analistas más serios, tú eres un analista serio, Mario, llegan a esa opinión. O sea, digamos que no debió haber intervenido en el proceso el presidente Boric, y que por lo tanto con su actitud desordena las propias filas oficialistas. Claro. Entonces se le plantea que esto es un punto crítico del error, que debió haber esperado, haberlo tenido, digamos, pensado, y haber recurrido
pero ya no como interpretación, porque él no es un analista político, sino que como conductor de una nación, haber intervenido el 4 de septiembre en la noche, en esa hipótesis del triunfo del rechazo, o el día lunes en la mañana, del lunes 5, haber, digamos, convocado, etcétera. Ahí no podemos... Claro, lo que pasa es que, Carlos, o sea, la hipótesis de que, volviendo al fútbol, Independiente va a jugar contra Boca, bueno, la hipótesis de la derrota yo no la manejo. Lo que no quiere decir que no pueda ocurrir, pero nosotros salimos a ganar. Claro. Entonces, el presidente, que no es un hincha de fútbol y que no puede actuar como tal, no puede salir al balcón a ser de hincha de fútbol, pero sí tiene que prácticamente borrar de su escenario imaginario el rechazo y actuar en consecuencia como si esto fuera a ser aprobado. Si después la voluntad del pueblo indica que este texto no satisface a la mayoría, en todo caso tendrá que contemplar justamente esa nueva realidad. Pero esa nueva realidad tampoco se conoce antes de ese día, porque el otro problema que vos tenés es que son realidades desencadenantes. Es decir, así como los 30 centavos desencadenaron un proceso inimaginable, el rechazo también puede generar un proceso inimaginable. Por tanto, todavía tiene tiempo de corregir. Lo que el presidente debería hacer es tratar de que con su menor exposición pública el texto constitucional sea aprobado y en todo caso, si hubiera que hacerle algunas reformas posteriores, que se le hagan, porque lógicamente se trata de que el consenso es lo que gana en democracia. Pero efectivamente cometió un error, tiene tiempo todavía de corregirlo. Bien. Bueno, ayer se reunió con el comité, Boris, todos los lunes se reunió con el comité político, es decir, con los 4 o 5 ministros con las carteras más importantes y con los presidentes de los partidos de su coalición. Se reunieron, digamos, en una comuna, un municipio popular, Renca, y a la salida, ¿no es cierto?, hubo una unanimidad de parte de todos los jefes de partido. Por eso yo hacía la broma esa, ¿no es cierto?, de que el viejo no se había equivocado, en este caso el joven no se ha equivocado, sino que, digamos, había señalado para la derecha, pero realmente había doblado para la izquierda. Yo tengo mi bemol al respecto, porque si tú haces una maniobra así, ya pasamos del fútbol, pasamos al tema, ¿no es cierto?, del tráfico, del tránsito, si tú haces una maniobra de ese estilo, de señalar para un lado y doblar para el otro, el problema para los que vienen detrás. Sí, claramente. Porque, digamos, ahí no todos te van a seguir, los que iban contigo, suponiendo que era un cortejo de cualquier cosa, te van a seguir para ese lado, van a ir para otro. En fin, no, ya creo que coincidimos, ¿no es cierto?, que esto fue una mala señal, pero obviamente que otros festejan por esta situación. También la otra cuestión que se plantea, Mario, es que él lo había hecho intencionalmente, el viejo no se equivoca, o el joven no se equivoca, él lo había hecho intencionalmente porque andaba muy lerda la campaña del apruebo, entonces con esto los movimientos sociales se iban a movilizar, iban a entender que, digamos, que una cosa es el apruebo, el único norte, digamos, que los debe movilizar, y por otro lado, que también el ir a votar el voto es obligatorio, pero con mayor razón ir a votar el día 4 de septiembre. Ahora, Mario, por otro lado... Pero nadie, porque el equipo está lento, se hace un gol en contra para incentivarlo. Entonces, pero está bien, no importa. De todas maneras, yo digo, hay tiempo para corregir el error y el partido hay que salir a ganarlo. Creo yo que él tiene que tratar de que, si el voto es obligatorio para ese día, que salga el mayor número de personas y además que se cree un clima de jolgorio en torno a tener un nuevo texto constitucional que puede transformar a Chile en una avanzada a nivel mundial en términos de debate constitucional, dejando viejas decenas de constituciones que vienen muchas de siglos pasados y que no contemplaban
temas que hoy son temas de agenda. Te quedan los últimos 2 o 3 minutos, te dejo Mario, para que cierres vos. Mira, Mario, lo que tenemos que agregar a esto es que la situación económica y social en Chile está grave, no tan grave como nosotros acá en Argentina, pero sí, la suba del dólar también está influyendo mucho en la inflación, y hay otros tipos de problemas, el problema, digamos, de la Araucanía, a la cual yo no me refiero, pero todavía forma parte de Chile, lo digo en forma irónica, pero el fin de semana se incendiaron alrededor de 15 transportes, digamos, de la madera, esos equipos pesados, y otros incendios más. Y después el tema de la delincuencia, digamos, o sea, ¿qué es lo que quiero decir esto? Que son problemas del interior, son problemas de seguridad que también afecta en una campaña política, porque el plebiscito es una campaña política, no es otra cosa. Entonces estos temas van a influir notablemente en el plebiscito del 4 de septiembre. Carlos, te agradezco muchísimo. ¿La seguimos el martes de la semana que viene? Un abrazo, Mario. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto.